Luego de estas presentaciones, damos inicio a nuestro primer bloque del día, titulado Producción Plástica Sostenible. Este bloque será moderado por el señor Ricardo Echegaray, gerente general de Peruana de Moldeados y vicepresidente del Comité Ejecutivo de nuestro Comité de Plástico. Bienvenido, señor Ricardo. Buenos días, bienvenidos a este primer bloque súper interesante que se llama Producción Plástica Sostenible. Vamos a tener algunos ejemplos ya en la práctica de qué cosas estamos haciendo en el Perú relacionado al tema de producción plástica sostenible. Para esto vamos a invitar a 4 panelistas. Invitamos en primer lugar al señor Alessandro Giraldino, que es CEO de Equamed. Al escenario, por favor, señor Giraldino. Alessandro Giraldino es ingeniero industrial, experto en cambio climático y sostenibilidad. Ha participado en proyectos de cuantificación de impactos ambientales en diversos sectores como industria, energía, agricultura, entre otros. Especializado en cuantificación de huellas ambientales de productos y participa en comités técnicos de ecoeficiencia y huellas ambientales de INACAL. Bienvenido, señor Giraldino. Invitamos también a subir al escenario al jefe de comunicaciones de Industria San Miguel, Eduardo Venegas. Eduardo Venegas es magíster en comunicación estratégica de las organizaciones por la Universidad de Piura y en responsabilidad social y liderazgo sostenible y en innovación y emprendimiento por la Universidad de Barcelona. Es jefe de comunicación de Industria San Miguel. Cuenta con una especialización en economía circular en la Universidad de Berkeley. Bienvenido, señor Venegas. Invitamos también a subir al escenario al investigador consultor senior del Instituto de Capacitación e Investigación del Plástico y del Caucho, Omar Augusto Estrada Ramírez. Omar Augusto Estrada Ramírez es ingeniero químico de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en procesos de transformación del plástico y del caucho y magíster en Ingeniería de Procesamiento de Polímeros por la Universidad EAFIT y el ICIPC. Es doctor en Ingeniería con énfasis en Sistemas Energéticos de la Universidad Nacional de Colombia. Cuenta con más de 25 años de experiencia científica e industrial en el área de extrusión de plásticos. Es también coinventor de varias patentes otorgadas en Estados Unidos y patentes PCT y coautor de software especializados aplicados en la industria del plástico. Bienvenido, señor Estrada. Por último, invitamos a la Coordinadora Técnica Nacional del Proyecto de Desarrollo de Zonas Industriales Sostenibles en el Perú, de ONUDI, Ana Terrazos, a acompañarnos en el estrado. Ana Terrazos es ingeniera colegiada, especialista en gestión de calidad y auditoría ambiental de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Cuenta con más de 12 años diseñando, gestionando y ejecutando, monitoreando proyectos públicos y privados en el sector ambiental, agropecuario, energético y climático, y aportando con el diseño y promoción de políticas públicas en temas relacionados al desarrollo sostenible, ODS, mitigación y adaptación al cambio climático para fomentar ciudades y comunidades sostenibles. Actualmente se desempeña como Coordinadora Técnica Nacional del Proyecto Desarrollo de Zonas Industriales Sostenibles en el Perú, ejecutado por la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, ONUDI, y el Ministerio de la Producción en el Perú. Bienvenida, señora Terrazos. Les recordamos a cada uno que tiene 15 minutos para exponer. Iniciamos, por favor, con Alessandro Giraldino. Hola. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días con todos. Bueno, antes de empezar les voy a contar algo que me pasó hace unos 3 años, más o menos. Estaba con mi esposa, denme un segundo para ver el tiempo.
Aquí está. Ya. Estaba hace unos 3 años con mi esposa, estábamos en un centro comercial aquí en Lima, en Perú. Fuimos a un lugar en el cual íbamos a tomar en realidad habíamos ido a hacer unas compras, a hacer unas devoluciones. Y bueno, vimos frappuccino, 2 por 13 soles y dijimos, uff, oferta. Bueno, vamos. Me llamó la atención que esta cafetería en específico lo que hacía era ofrecerte unas cañitas de cartón, biodegradables de cartón, ambos, y cogí una. Bien, dije, oye, o sea, me llamó la atención la iniciativa. Dije, chévere. Estuvimos conversando unos 10 minutos en el café. Después de esos 10 minutos, el frappuccino me sabía a biodegradable o a reciclable, porque ya estaba tomando cartón en vez de café. Lo que había pasado con la cañita era de que al ser un semisólido, lógicamente terminó desintegrándose, rompiéndose. Así que tuve que coger otra cañita. Y luego de eso me preguntaba, y lo uso como ejemplo también, ¿en qué casos tengo que utilizar tal o cual producto? Y algo que me pregunté fue, si hubiera utilizado una cañita de plástico, ¿qué habría pasado? ¿Habría tenido un mayor impacto, un menor impacto? ¿Dónde habría sido el impacto mayor o menor? ¿En qué actividades? Bueno, la respuesta se la dejo para el final, ¿qué les parece? Pero vamos viendo algo que va a ayudarnos a responder esa pregunta. Y es justo la huella de carbono. Es un indicador que nos permite conocer el impacto que podemos tener ante el cambio climático, que todos podemos verlo y la verdad una imagen habla mejor que yo. Y vamos a ver cómo ha ido cambiando la superficie de hielo en una laguna, en un nevado Yanaramey que está en Ancash. En los últimos, si resto bien, estamos hablando de casi 40 años, 2022, 2018, 1982, vemos la diferencia en la superficie. Esto nos ayuda a ver que la temperatura se incrementa y tenemos que buscar soluciones y estrategias que nos permitan reducir los impactos al cambio climático. ¿Cómo lo hacemos? Una de las formas es con nuestra huella de carbono. Pregunta, ¿qué es una huella de carbono en resumen? En resumen, una huella de carbono es la cuantificación de los impactos que generamos al cambio climático como una organización o como un producto. Tenemos 2 enfoques, organización, producto. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál debo usar? ¿Para qué me sirve cada uno o para qué utilizo el otro? Eso en realidad depende de cada empresa, no hay receta perfecta. Si quiero, por ejemplo, encontrar una gestión de mis emisiones, quiero reducir mis emisiones como organización, quiero gestionarlas y comunicárselo, ejemplo, a una entidad gubernamental, pues hago una huella de organización. En Europa hay mercados de emisiones, te cobran por cada tonelada de CO2 que generas. Entonces ahí interesa la huella de la organización porque mientras menos huella tenga, menos voy a pagar o por ahí puedo tal vez ni siquiera pagar nada, si es que no me paso del límite máximo que debo emitir. Pero también hay una huella de producto. La huella de producto me permite comunicarle al cliente. Comunicación con un cliente, ya sea el cliente final o sea el cliente otra empresa, en la cual también tiene que calcular su huella y ellos me dicen, mira, quiero que me comuniques mis impactos al cambio climático porque yo quiero una estrategia, debo integrar a mis proveedores y la única forma que voy a hacerlo es conociendo tu huella real para poder pedirte que la reduzcas. ¿Y por qué es importante? Porque es cierto, hay fuentes bibliográficas, sí. ¿Encontramos algún dato por ahí que me dice cuánto es la huella de un producto en específico? Sí, también. Lo podemos encontrar. El tema es de que puede que no sea muy exacto que digamos, primero, o puede que sea antiguo. ¿Nos sirve como referencia? Sí. Pero si queremos comunicárselo a alguien, lo óptimo es cuantificar nuestra huella nosotros y poder comunicárselo a este cliente. Importante, cuando hablamos de este tipo de indicadores ambientales, no lo hacemos como uno desea, sino que uno lo hace según normas estandarizadas. Ejemplo, la huella de organización se estandariza con la 14.064, la huella de producto con la 14.067 y cada uno tiene su enfoque distinto.
Vamos a ir entrando un poquito acá de enfoque, ¿sí? Una huella de organización, según lo que dice una entidad internacional como el GHG Protocol, te dice de que la huella tiene, digámoslo, 3 grupos de emisiones. Tiene mis emisiones directas, que son las que están relacionadas con las actividades que hago directamente, ejemplo, mis camionetas, mis calderas, mis hornos, etc. Tengo emisiones indirectas, que están relacionadas con consumo energético, y también tengo emisiones indirectas, que son toda mi cadena de valor, toda mi cadena de suministro. Aguas arriba, aguas abajo, hay impactos. Entonces, aquí vemos que una huella de organización tiene ciertos criterios para cuantificarse. Pero hay una diferencia. Esta metodología, la metodología que tiene el GHG Protocol o la antigua metodología que tenía la norma ISO, por ejemplo, te permitían incluir algunas cosas y otras no. Uno podía tomar decisión o podía justificar excluir algunas porque dice, bueno, no tengo gestión, no sé cómo cuantificar los impactos, no sé cuánto es. Entonces, la huella de carbono de producto tiene un enfoque diferente. En una huella de producto vamos a ver un enfoque en el cual me centro en el producto como tal. Una empresa puede producir muchos productos y como una organización puedo tener una huella, ejemplo, de 100. Pero mi producto como tal corresponde solo al 40% de esa huella. ¿Por qué? Porque me voy a centrar solo en el producto como tal. Voy a buscar identificar sus impactos por extraer materiales, toda la cadena de suministro, desde el productor, desde el extractor del material, el que procesa este material, el que lo transporta. Llego hasta mi planta de producción en la cual yo lo proceso y normalmente las empresas se quedan ahí en una huella de producto de cuna a puerta se llama. ¿Por qué? Porque ir más abajo es más difícil. Les voy a poner un ejemplo, ¿ya? Uno que me gusta poner, pongamos un caso, leche, pongamos una botella de agua, un jugo. El productor es sencillo relativamente conocer lo que pasó antes. Yo sé a quién le compré, sé de dónde viene, sé el material que compro. Pero ir para abajo, ir aguas abajo a mis distribuidores o a mi cliente final es extremadamente difícil. Solo para un ejemplo. La empresa puede saber cómo se movilizó una persona para comprar una botella de agua. Por lo menos cuento 5 formas. Una, si la compré en un supermercado, puede haber ido caminando o puede haber ido en auto. Si la compré en una tienda, puede haber ido caminando o en auto. Puede que ni siquiera la haya comprado, la haya pedido en delivery. 5 formas. Y es un ejemplo simple. Y así comienza a ramificarse. Es muy complejo hacerlo aguas abajo. Por eso normalmente las huellas se quedan aquí, en una puerta, hasta donde yo conozco el impacto y yo puedo comunicarle a mi cliente y decirle, mira, la huella de carbono de ese producto que te estoy dando en tu planta es tanto. Yo me voy a esforzar por reducir tanto. Y te prometo que en 5 años la huella va a pasar de 100 a 80. ¿Cómo? Este es mi plan. Y eso me permite comunicárselo. Porque de esa forma puedo darle una confianza a mi cliente que voy a generar este tipo de estrategias de reducción. Y lo importante no solo es quedarnos en medirlo, sino lograr una certificación como por ejemplo una que se llama una declaración ambiental de producto. Estuve buscando en internet, no hay muchas, encontré esta. Es para embalajes plásticos. Es la primera en Italia, al menos, primera empresa que logra este tipo de certificación de huella ambiental de embalajes plásticos, en la que expone cuál es su huella, cuál es el impacto que genera, no solo en cambio climático, tiene varios impactos más, pero le dice, mira, este es mi impacto, te lo comunico y luego voy a proponerte esas estrategias de reducción. De esa manera integra, no solamente cuantificar, integra asegurarlo por un externo que te diga que está bien hecho, y también te integra el punto de que va a buscar estrategias de reducción. Y aquí es donde venimos al ejemplo inicial, ¿ya? Y aquí vamos a este ejemplo que me encanta porque hay muchas aristas, hay muchas formas de verlo, y en realidad no hay una solución óptima. No hay solo una solución, hay varias.
Lo que pasa es esto. Cuando estuve analizando las cañitas, hay dos opciones. Bueno, así las veía yo. Hay cañita de plástico y cañita de cartón. Porque en ese momento no tenía una cañita de acero, no tenía una de bambú, no tenía nada más. Si alguno de ustedes, o bueno, los que hayan tomado un frap, van a saber, no sé si me secundarán, que no se puede tomar directamente. Yo he tratado y mi camisa terminó también tomando el café conmigo. Es un semisólido. No puedes, o bueno, personalmente no puedo tomarlo sin la ayuda de una cañita o una cuchara. Cualquiera de las dos. Es como cuando estamos, ejemplo, yendo a una reunión de trabajo en febrero, 15 de febrero, al mediodía, estamos con terno y estamos atorados en la Javier Prado. Si yo les digo, oye, apaga tu aire acondicionado, consume mucho combustible, ¿ustedes qué me dicen? No, llega una sopa, es imposible. O sea, no se puede. Bueno, me pasa eso con el frap. Entonces dije, bueno, vamos a ver qué hubiera pasado si es que hubiera tenido otra opción en temas de cambio climático, huella de carbono. Y dije, vamos a ver qué información tengo. Tengo cañitas, usé 2 cañitas de cartón, habría usado una de plástico solamente porque antes he tomado un frap con una de plástico y solo usé una. Y algo que me di cuenta es de que tenía información de su ciclo de vida. ¿Qué pasa con una cañita de cartón? Bueno, pues dependiendo de dónde venga, puede que, por ejemplo, la extraigan de la madera, tal vez extraen madera, producen pulpa, esta pulpa la procesan y la transportan a una planta de producción, y esta planta de producción lo que hace es producir la cañita. Y luego me llega a mí. La cañita de plástico, lo mismo, extraemos materiales, procesamos el plástico, producimos la cañita y esta cañita también llega a mí. Lo que pasaba era de que busqué en bases de datos, en fuentes bibliográficas y solo encontré información para 3 partes. Extracción de productos y la producción del material. No tenía información de cuánto consumo de energía o de recursos tenía mientras había un transporte, porque no sabía de dónde llegaba. No sabía el material si lo traían de China, de México, de Turquía. No sabía cómo era el proceso productivo, no tenía información. Así que usé la información que tenía hasta ese punto. Y dije, bueno, vamos a comparar. Dije, bien, tengo una cañita de plástico que más o menos en promedio pues pesa 0.6 gramos, que está hecha de polipropileno. Puede que otro material, pero ese es el que vi que era más común, el que más conocí. Y interesante que calculé la huella del polipropileno y me salía 2.04 gramos de CO2 por gramo de polipropileno. Multiplicación sencilla, me salía que si hubiera usado una cañita de plástico, habría generado 1.24 gramos de CO2 por cañita, para una cañita. Dije, bueno, ese es escenario 1, resultado 1. Vamos al resultado 2. En mi caso de la cañita biodegradable pesa el doble, eso es lo que encontré bibliográficamente, pesa 1.2 gramos. Analicé un poco de bases de datos, información que teníamos y me salía que más o menos la huella para el cartón era 0.659, ese era el valor promedio. Puede ser poco más, poco menos, dependiendo de dónde venga, cuál sea el resultado que tenga en procesos productivos, la fuente del material. Y cuando hacía la multiplicación sencilla, algo interesante es de que si hubiera usado una sola, lógicamente menos, ¿no? Porque estamos hablando de 0.6 por 1,2, me sale 0.7, 0.8. El problema es que utilicé 2 cañitas. Al usar 2 me salía 1.58 gramos de CO2 equivalente. Resultado, en cambio climático, en huella de carbono, generé más huella de carbono por utilizar las 2 cañitas de cartón versus la de plástico. ¿Esto qué me enseña? Que yo en este caso digo, oye Alessandro, hubieras utilizado una de plástico. Sí. ¿Significa que siempre voy a usar la de plástico? No. Puede ser de que haya utilizado tal vez una de plástico que venga, ejemplo, de material reciclado. ¿Tendría menos huella? Sí. ¿Pero genero más residuos? Depende. ¿Qué pasa si es que yo me aseguro en vez de botarla en la calle o tirarla a una acequia, lo boto en la basura
y me aseguro que esa basura realmente termine en el relleno sanitario donde debería terminar, me aseguro que ese plástico no va a terminar en el mar. Pero me dicen, Alessandro, pero ¿llenas los rellenos sanitarios? Sí. Entonces, habría que evaluar otra opción. Tal vez una cañita de acero, podría ser. En resumen, no hay una respuesta correcta, específica para cada caso. En este caso que me pasó a mí, me hubiera convenido, para cambio climático, reducir mi huella, usar una cañita de plástico. Esto me ayuda a ver la importancia de cuantificar los impactos que genero con cada decisión que tome. La opción es, primero, cuantificar mi impacto, conocer cuánto es y con eso empezar a tener una toma de decisiones. Para eso nos sirve este indicador que es la huella de carbono. Gracias más bien por su tiempo y por la atención prestada. Gracias. Gracias, señor Giraldino. Invitamos entonces ahora al señor Eduardo Venegas a hacer su exposición de 15 minutos. Buenos días con todos, muchísimas gracias por la invitación. Reciban el saludo de la familia Añeños Alcázar. Nosotros somos pues los que producimos, ya el día de mañana cumplimos 34 años, nacimos en Ayacucho y producimos Cola Real, Sabor de Oro, Cielo, Loa, Cool y varios productos que tenemos en el Perú y también en varios países de Latinoamérica, ¿no? Entonces voy a contarle algunas de las iniciativas que tenemos referente al tema de plástico y también referente pues, al tema de la sostenibilidad y cómo esta sostenibilidad es asumida por parte de la compañía, ¿no? Creo que esta no es la exposición, la mía es otra, pero voy avanzando también para ganar el tema del tiempo, ¿no? A ver, quiero ver si esta es. Nosotros como compañía tenemos 5 ejes de sostenibilidad, ¿no? Como somos una compañía que produce bebidas, ¿no? y también estamos entrando al rubro de alimentos, principalmente lo que trabajamos son cuidado del agua, este es uno de nuestros pilares. El segundo pilar es todo el tema del cuidado y la gestión de los residuos. Tercer pilar es todo lo que hacemos también en materia energética, ¿no? Para utilizar cada vez menos energía. Otro de los pilares que tenemos es toda la parte pues, de nuestro talento y las familias de nuestros colaboradores. Y por último, tenemos también el pilar de las comunidades por todas las acciones que hacemos de cara de la empresa hacia afuera, principalmente en las comunidades en donde tenemos impacto. En Perú tenemos 2 plantas de producción, una está al norte de Lima, específicamente en Huaura, y otra está en Arequipa, ¿no? Donde son nuestras comunidades de influencia, y allí pues hacemos una serie de actividades. Como gran pilar que tenemos referente al tema de la sostenibilidad, lo que nosotros también gestionamos muchísimo es todas las diferentes acciones que venimos a trabajar referente a la parte pues, de el tema del plástico. El año pasado firmamos junto a Nestlé y a supermercados peruanos un acuerdo de producción limpia en donde nos comprometimos a una serie de compromisos de carácter voluntario, en donde está, por ejemplo, el continuar. Nosotros tenemos un proyecto de economía circular muy interesante, en donde en nuestras botellas del agua Cielo, en nuestros refrescos Cris y en nuestras botellas de agua Loa, hemos reducido a través de una inversión grande el gramaje de nuestras botellas, ¿no? En más de 25%. Entonces, eso es una acción espectacular para nosotros porque nos permite que cada botella de estos productos tenga 25% menos plástico. Entonces, allí hay una acción muy puntual y muy fuerte de economía circular que implica también ir acorde al cuidado del medio ambiente, pero también reducir el tema de costos de la compañía, y con eso también demostramos que los temas de la economía circular y los temas de sostenibilidad no siempre tienen que costar más a las empresas, sino también pueden ir acorde a los temas pues, de reducción y de impactar de manera positiva
también en el negocio. Estos eran los pilares y aquí están el tema, estos, algunos de los 7 compromisos que nosotros hemos colocado y hemos puesto como organización, ¿no? Todo el tema pues de las mejoras en los métodos de embalaje de los productos. Hemos estado midiendo, ¿no? El tema, pues si antes para hacer el tema de los pallets, ¿no? Necesitabas darle 15 vueltas, estamos probando dándoles 10 vueltas y eso está funcionando de manera correcta y así con los equipos de producción en ambas plantas vemos opciones de mejoras también para ahorrar también en el tema, en el uso del stress film y del plástico, ¿no? Diseño de envases ecoamigables. Hoy el 100% de nuestras botellas son 100% reciclables. Antes del APL habían 2 productos que todavía no se podían reciclar, pero ahora hemos cambiado de envases y estamos ahora con el 100%. Otro es el uso de envases que favorezcan la valorización de los materiales, también con usos de etiquetas que puedan ser valoradas. El impulso a la valorización de los residuos sólidos también. Eso generó una serie de iniciativas dentro de nuestras plantas de producción también para generar cada vez menos residuos y los residuos que se generen puedan ser valorados y llevados, ¿no?, a centros de reciclaje para que tengan una segunda oportunidad, una doble vida y a partir de ello puedan volver a nuestras plantas o servir para otra industria, ¿no?, aplicando también todos los temas de economía circular. Luego, una serie de capacitaciones a nuestros clientes y a nuestros colaboradores sobre la importancia y la relevancia que tiene para nosotros el cuidar los recursos y sobre todo promover el tema de la reutilización, porque de nada nos sirve que avancemos y que nuestros proveedores no tengan estas prácticas también de cara a la sostenibilidad. Luego, muchas campañas de sensibilización con diferentes municipalidades. Hemos firmado ya 6 convenios, uno más del cual nos hemos comprometido y con los cuales venimos trabajando siempre campañas, que de aquí vamos a ver algunos ejemplos, sobre todo en temas de concientización sobre el uso del plástico, ¿no? Y todo el tema alianza con municipalidades que forman parte pues, de lo que es nuestro acuerdo de producción limpia. En la gestión de residuos, principalmente estamos abocados en todo el tema de trabajar y mejorar el diseño de nuestros envases y embalajes, porque una de las prácticas máximas que tiene la economía circular es que el 80% de los residuos tiene un problema de diseño, ¿no? Entonces, si nos enfocamos en la raíz para ver cómo podemos optimizar nuestros envases y embalajes, podemos también ahí garantizar muchas de las cosas en pro de la sostenibilidad. El tema pues de la reducción del gramaje de algunos envases pues va en esa dirección. También estamos pues promoviendo mucho el tema de economía circular en toda la cadena, no solamente en la parte final, que es en el tema del reciclaje, sino que tenemos en toda nuestra línea de producción una serie de iniciativas y de cosas que podemos aplicar en beneficio de generar cada vez menos residuos y que nuestro impacto y nuestra huella, como la decía mi antecesor, pues sea cada vez menos, ¿no? También estamos incorporando el tema de la resina reciclada a nuestros envases, ¿no? Ya empezamos con un 15% y año tras año vamos a ir aumentando también según la normativa peruana. También trabajamos muchas acciones de recuperación, como les decía, con diferentes ONGs, con diferentes municipalidades y que se complementan con temas de concientización también en las comunidades en donde tenemos mayores impactos, principalmente en donde tenemos nuestras plantas de producción. Y por último, hemos adquirido el año pasado una planta de reciclaje que va a empezar también operaciones en donde vamos también a comprar y mandar todo lo que recolectamos para que pueda ser transformado en RePET y que eso pueda volver a formar parte de nuestras botellas. Entonces, con eso también es otro compromiso más en donde como industria y como empresa nos hacemos cargos también del tema de los residuos, ¿no? Entonces, venimos ahorrando más de 10% en el tema pues, del uso del stress film. Tenemos una reducción de 20% en plástico de nuestros envases, de nuestras principales marcas, ¿no?
más de 600 colaboradores que ya han sido capacitados en el uso correcto del tema de los residuos, ¿no? Venimos implementando varios programas también dentro del marco del acuerdo de producción limpia por ese compromiso responsable que tenemos como compañía. Hay más de 60 contenedores que hemos entregado desde junio del año pasado hasta la fecha en el marco del APL, pero eso vamos a seguir entregando contenedores y también capacitando y haciendo acciones de concientización con las comunidades con las que tenemos impacto. Estos son algunos de las imágenes donde se muestra acá, bueno, está nuestra CEO Cintia Ñaños, firmando el acuerdo de producción limpia, entregando algunos de los contenedores, haciendo acciones de capacitación a nuestros colaboradores y a nuestras principales zonas de influencia, algunos trabajos, algunas acciones como Navidad Sostenible, en donde hacemos arte a través de algunas de nuestras botellas que recolectamos en varias de las campañas. Y esta última es el tema pues de nuestro programa Bodega Verde, en donde estamos capacitando a los bodegueros para que también sean eco y nos ayuden a concientizar a sus diferentes caseros, y también les entregamos contenedores para que se pueda separar también el uso de los residuos. Como otra de las acciones, también medimos nuestra huella de carbono desde el año 2019. Estamos adscritos también en ese sentido al Ministerio del Ambiente. Ya hemos obtenido 2 medallas por la medición de la huella, por la auditoría, y estamos en pleno proceso, ¿no?, de obtener nuestra 3ª estrella, que es a partir pues de la medición del año 2020, 2021, y de demostrar, ¿no?, cómo venimos trabajando por reducirla, ¿ok? Y luego ya vamos a pasar para obtener la 4ª huella, que es con el tema de la compensación, ¿no? Y esto, pues claro, de manera voluntaria. Luego, referente al tema del agua, también trabajamos y medimos nuestra huella hídrica, y a partir de ello descubrimos un programa muy interesante que tiene el ANA, la Autoridad Nacional del Agua, y estamos postulando, así como con el APL, con 7 iniciativas. En el ANA estamos postulando también con 5 iniciativas para demostrar el compromiso que tenemos tanto a la interna como a la externa del cuidado de este recurso, que para nosotros es vital porque es la materia prima por excelencia para hacer nuestras bebidas, y claro, ayudar también a que la población valore este recurso y lo cuide también, ¿no? Y también, bueno, como una de las acciones, tenemos bastantes programas de sostenibilidad. Este es el más importante que tenemos como compañía. Para nosotros, nuestro stakeholder principal son los bodegueros, y a ellos los venimos capacitando. Tenemos un programa que ya tiene más de 5 años en nuestro país, que se llama Mejorando mi Bodega, en donde junto a Centrum PUC y junto a Mi Banco, promoviendo el ODS 17 de las alianzas, nos juntamos y venimos capacitando todos los jueves de manera gratuita, de manera digital, a miles de bodegueros. Ya vamos en el último año capacitando a más de 36,000 bodegueros, ¿no?, para que mejoren, para que puedan utilizar mejor sus bodegas y generen mejores y mayores ingresos. Y también incluimos toda una parte de contenidos ambientales para que nos ayuden y sean eco en este sentido, ¿no? Gracias a esas iniciativas hemos podido postular a varios premios. Somos medalla de diamante en ambas plantas gracias a la metodología 5S, ¿no? La medalla de diamante es cuando eres, después de 3 años, medalla de oro, te dan la medalla de diamante. Eso implica pues el cuidado, ¿no?, de los recursos, pero principalmente la segregación, ¿no?, y tener el orden, ¿no?, y generar buenos hábitos en las plantas de producción. Mejoramos más de 30 posiciones en el ranking Merco de reputación, en todos los rankings, en el Merco Empresas, Merco Líderes, Merco Talento y Merco Responsabilidad Social. Reportamos bajo los estándares del GRI nuestros temas de sostenibilidad. También hemos obtenido por 2º año consecutivo el distintivo de empresa socialmente responsable, que se genera a través de Perú 2021 y a través del CEMEFI, ¿no?, que nos auditan también. Y tenemos
tres ISOs. La principal para nosotros en este campo principalmente es la ISO 14001, que es sobre el cuidado del medio ambiente, ¿no? Y a partir de ello seguimos trabajando e impulsando muchas iniciativas en pro de la sostenibilidad. Ya para terminar, comentarles pues que para nosotros el tema de la sostenibilidad es algo fundamental que está encauzado, ¿no?, para que la sostenibilidad pueda formar parte y tomar mucha fuerza dentro de una institución. Los directivos, ¿no?, el directorio, los gerentes generales, creo que tienen que estar convencidos para que a partir de ello decante y cada una de las áreas tenga las diferentes oportunidades y a partir de ello se trabaje. Este es un compromiso que parte de nuestro propósito corporativo, que es dar todo nuestro espíritu emprendedor para alimentar un futuro próspero. La sostenibilidad se enmarca en ese futuro próspero que como compañía queremos transmitir a nuestras próximas generaciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Venegas, por estas interesantes iniciativas en torno a la sostenibilidad de Industria San Miguel. Invitamos al señor Omar Estrada a que haga su exposición. Bueno, hola. Muchas gracias por la invitación. Primero quiero agradecer especialmente… se me está cayendo el micrófono. Ok, muchas gracias. Quiero agradecer inicialmente al señor Eduardo del Campo, presidente del Comité de Plásticos, al señor Jesús Salazar Nichi, presidente de la Sociedad de Industrias de Perú, a Carlos Romero, que es el jefe del CITE de materiales de la Pontificia Universidad Católica de Perú, y también a la empresa, se me pasa el nombre de la empresa, tengo que mirar mi pastelito, Bioelement, que fue la empresa que aportó algunos recursos para que yo pudiera venir hoy a acompañarlos. Muchas gracias por la invitación, para mí es un privilegio estar aquí con ustedes y tengo que enfrentar un reto bastante complejo para mí, y es tratar de condensar en 15 minutos un tema del que podría hablar varios días seguidos porque me encanta. Es el tema de la eficiencia energética. La eficiencia energética es uno de esos eslabones importantes que tiene la sostenibilidad en la industria de plásticos. La sostenibilidad es una mesa de muchas patas y una de esas paticas es la eficiencia energética. Y por eso traje esta charla, que es otro eslabón para la construcción de una industria plástica sostenible. Permítanme. Los temas que vamos a tratar en esta charlita rápidamente son una pequeña introducción muy corta sobre por qué es importante abordar el tema de eficiencia energética. Adicionalmente, plantear un tema bien importante, y es que cuando se habla de eficiencia energética también se debe hablar de eficiencia productiva, y eso es uno de los elementos más importantes y más poco reconocidos del tema de eficiencia energética. También cómo ser exitoso en los temas de eficiencia energética y no perderse en el intento, y mostrar algunos resultados que hemos tenido en el Instituto del Plástico y el Caucho abordando estos temas de eficiencia energética en la industria de plásticos en el país. Empezando por la parte de las motivaciones para abordar el tema de eficiencia energética, hay muchos elementos, y podría quedarme aquí hablando también mucho rato sobre esos elementos que deberíamos conocer para abordar los temas de eficiencia energética, pero tal vez el más importante tiene que ver con el medio ambiente. Sabemos que si el mundo sigue consumiendo energía a la velocidad con la que la consume en la actualidad, en el año 2060 estaremos en un escenario que llamamos el escenario 6DS, o sea, que habrá un incremento de 6 grados centígrados en la temperatura global de la Tierra. Solamente tenemos que seguir haciendo las cosas como las estamos haciendo. Es lo único que tenemos que hacer para llegar allí, y ese es un escenario bastante complejo,
De hecho, la Agencia Internacional de Energía pagó un estudio bastante importante para establecer cuál era ese límite de crecimiento de la temperatura global de la Tierra, donde podíamos empezar a tener daños irreparables y complejos en los ecosistemas, y es 1.5 grados centígrados. Entonces se planteó un escenario que se llama el escenario 1.5 DS. Para llegar a ese escenario 1.5 DS, tenemos que reducir considerablemente los consumos energéticos en los próximos años. Los números importantes que hay que entender entonces es que el límite de las temperaturas globales debe reducirse a 1.5 grados centígrados. Antes del 2030, las emisiones deben caer en 25 gigatoneladas de dióxido de carbono, y en la actualidad estamos emitiendo 40 gigatoneladas. Eso implica que para lograr esa reducción tenemos que lograrlo antes del 2030, y tenemos que reducirlos a una velocidad del 7.6% anual. Y mientras más nos demoremos, ese número va creciendo y se va volviendo más difícil lograrlo. Pero ¿quién puede aportarlo? Hay una cantidad, hay unas estrategias, y se puede lograr esa reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero para reducir el incremento de la temperatura, del incremento de la temperatura global de la Tierra. Y son básicamente dos elementos los más importantes: el uso de energías sostenibles, ¿sí? Energía eólica, energía solar, etcétera, etcétera, y la eficiencia energética. O sea, cómo consumimos energía de manera más eficiente. Se estima que la eficiencia energética puede aportar alrededor del 30 o 40% de las reducciones de consumo energético, y esto es bastante valioso. Y por eso se le ha llamado la quinta energía, porque aunque no es una energía como tal, aporta en la medida en que reduce la necesidad de generación de energía. Entonces, porque la eficiencia energética también es eficiencia productiva. Un proceso que es eficiente energéticamente es eficiente productivamente. Se puede lograr indicadores importantes de eficiencia energética básicamente consumiendo menos, produciendo lo mismo, pero aquí se gana una platica. Ahora, podemos hacerlo consumiendo lo mismo pero produciendo más, y aquí se gana otra platica, que normalmente es más grande. Pero como se debe trabajar en el tema de eficiencia energética es logrando consumir menos produciendo más, que es donde se gana bastante más dinero. El tema también es económico. El consumo energético es aproximadamente el tercer renglón de los costos de una presa de plásticos. El primero es la materia prima, el segundo es el personal, el tercero es la energía. Cualquier puntico que usted reduzca en consumo de energía se va directamente a la utilidad. Pero adicionalmente, si produzco más, inmediatamente los beneficios se ven enormemente potenciados. ¿Cómo ser exitoso entonces en el tema de eficiencia energética? Para ser exitosos en el tema de eficiencia energética, entonces tiene que haber 4 grandes pilares. Tener un enfoque metodológico, establecer una estructura organizacional alrededor de la eficiencia energética, poder evaluar constantemente el desempeño del sistema de gestión energética y el sistema de información, porque requiere medir y requiere vigilar constantemente los avances del sistema de gestión energética a través del sistema de información, y obviamente tener estrategia y alineamiento. Pero todos estos pilares se soportan sobre la conciencia, el conocimiento y las habilidades del personal. Entonces hay un primer consejo. El primer consejo es: logre el compromiso de la alta dirección. Ningún proceso de mejora en la eficiencia energética de una planta productiva se logra sin el compromiso de la alta dirección, porque esto requiere inversión en personal, inversión de tiempo, inversión de recursos, y solamente si parte
o si parte desde la alta dirección, las iniciativas y el apoyo a las iniciativas, se logran los objetivos. El segundo elemento es evaluar el estado de madurez del sistema, de un sistema de gestión energética dentro de la empresa. Existen muchas metodologías, una de ellas son este tipo de radares, donde básicamente se evalúa en qué punto se encuentra la empresa y a qué punto se quiere llevar. Es importante entender dónde estamos. El tercer consejo importante es evaluar el estado aquí me equivoqué, qué pena, es seleccionar adecuadamente los centros de costos de energía. Es entender dónde están los consumidores, quiénes son, cuáles son los equipos que más consumen, cómo consume energía mi planta. Cuando ya se entiende eso, ya puedo empezar a seleccionar qué es lo que debo empezar a intervenir. Y hay que entender que cada centro, yo escojo el centro de costos de energía. El centro de costos de energía es algo que yo determino. Yo establezco que mi centro de costos de energía o es toda mi planta, o es una sección de mi planta, o es una máquina, o es un componente de una máquina, porque es en eso en lo que quiero enfocar mi estudio. Porque de alguna manera, a través del dimensionamiento de los consumos de mi planta, ya sé que ahí están mis grandes consumidores y los que debo intervenir. Lo que sigue es medir y medir y medir, ¿sí? Y no olvidarme de analizar la información. Existen, digamos, yo diría que 3 tipos de empresas. Los que no miden, los que miden y tienen una gran cantidad de información pero no la analizan, y los que miden y analizan la información. Realmente se vuelve muy importante medir los consumos energéticos en todo momento. Y las herramientas de Industria 4.0 e Internet de las Cosas, que antes eran una utopía, hoy están al alcance de cualquiera. Son inversiones relativamente pequeñas las que hay que hacer para medir. Son más grandes las inversiones que hay que hacer para analizar la información, ¿sí? Entonces, ya existen sistemas de Internet de las Cosas donde podemos monitorear un equipo en tiempo real, saber cómo está consumiendo la energía y hacer todo el análisis para poder proponer mejoras. El ICIPC, de hecho, tiene prototipos ya corriendo de sistemas de Internet de las Cosas midiendo equipos en la industria, con inversiones relativamente bajas en medición. Como les digo, son más costosas las inversiones en análisis de información, porque hay que entrar con temas de analítica de datos, inteligencia artificial y machine learning para potenciar todas las mediciones realizadas. ¿Okay? Hay que basarse en metodologías probadas, ¿sí? En metodologías validadas. Primero, una base puede ser la ISO 50001, que es el sistema que permite entablar los sistemas de gestión energética, ¿sí? Y apoyarse en metodologías validadas como Monitoring and Targeting y el método de las brechas energéticas. Este método de las brechas energéticas fue desarrollado por el ICIPC. ¿Qué tiene de valioso el método? El método te dice, venga, mida los consumos energéticos. Te da un valor de consumo de energía específico que es los kilovatios hora dividido los kilogramos producidos conformes. Pero eso es mucho o es poquito. Y después de que determinaste si eso es mucho o es poquito, ¿dónde están las ineficiencias? El método de las brechas energéticas permite establecer, a partir de una redefinición del consumo de energía específico, obtener 4 brechas importantes. La brecha energética de producción, que indica las ineficiencias en el consumo de energía desde el punto de vista de la producción, o sea, de la generación de tiempos muertos, de los paros de máquina, de los mantenimientos correctivos, etcétera, etcétera. Podemos tener también una brecha energética que llamamos la brecha energética de calidad, que establece las ineficiencias que se entablan básicamente porque estoy invirtiendo energía en producir producto no conforme. Tengo una brecha energética de proceso que me indica las ineficiencias en el consumo de energía por
estar trabajando en una condición de operación que no es la óptima para ese equipo específico. Y tengo una brecha que es la brecha energética tecnológica, básicamente generada porque estoy utilizando equipos que son ineficientes energéticamente. Entonces me permite desglosar ese gran consumo específico de energía en una serie de brechas para indicarte cuál es la que tienes que atacar, porque la más grande es la que tengo que atacar. Y cuando tengo dos que son más o menos de la misma dimensión, ataco la inferior, porque esa tiene efectos sobre las superiores. Con este método hemos intervenido más de 30 empresas en Colombia en la actualidad. El sexto consejo es integre. Nosotros tenemos en nuestras plantas que el comité de producción, que el comité de gestión tecnológica, que el comité de calidad, que el comité de energía, pero ¿por qué si todo puede ser parte del mismo costal? ¿Cierto? Y nosotros proponemos, por ejemplo, que la eficiencia energética y a través del método de las brechas energéticas es perfectamente viable utilizarlo como indicador de producción, de calidad, de procesos, de gestión tecnológica dentro de la misma compañía. Y entonces tenemos a todo el mundo integrado trabajando por el mismo objetivo. ¿No correcto? El octavo consejo es aprender a identificar dónde están los consumos energéticos más importantes. La industria de plásticos, uno de los grandes problemas con la gestión energética es que hay una desacreditación de las auditorías energéticas porque mucha gente se mete en esto y no ve los beneficios, sobre todo en la industria de plásticos. ¿Pero a qué se debe? A que normalmente llegan una serie de personas que no son expertos en los procesos de transformación de plásticos, te hacen una auditoría energética, te dan unas recomendaciones, pero las recomendaciones están centradas en aquellas cosas que más conocen, no en los procesos de transformación de plásticos que son el centro de nuestras empresas y nuestras plantas. Y en nuestras plantas esos representan entre el 60 y el 70% de los consumos, o sea que finalmente estamos olvidándonos del 60 o el 70% del consumo de energía dentro de nuestra planta. Hay que centrarse en ellos y hay que conocer muy bien los procesos para poder entenderlo. Tenemos casos en los cuales, ya se me está acabando el tiempo, ¿sí? Tenemos casos en los cuales auditorías dicen, venga, cambie una extrusora por el calentamiento eléctrico por de gas porque es más barato, y resulta que cometen un gravísimo error. Capacita, difunde. El instituto tiene una plataforma que se llama la Academia SIPC, también donde constantemente estamos ofreciendo programas de capacitación a la industria, a los operarios, a las personas en todos estos temas. Y finalmente, para terminar, algunos resultados de las intervenciones del ICIPC. Traje el último proyecto que desarrollamos con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, apoyado también por Colombia Productiva, que se llama Programa de Asistencia para el Mejoramiento de la Eficiencia Energética en las Empresas del Sector de Plásticos, Cauchos y Afines en Colombia. Se hizo en 2 ciclos y se intervinieron 10 empresas en el primer ciclo, 9 empresas en el segundo. De esas 10 empresas del primer ciclo se logró una reducción del 9.5% en los consumos energéticos, que fueron aproximadamente 1.204 megavatios hora año, con unos ahorros energéticos de alrededor de $118.000 al año en las empresas intervenidas. Pero en productividad se alcanzaron incrementos productivos del 8.5%, con un incremento de 6.189 toneladas año y un incremento en las utilidades de $752 millones al año, para un total de $870 millones al año en beneficios. Y en el segundo ciclo, estoy viendo, qué pena, me tengo que acercar porque veo mal, se alcanzó un ahorro energético del 14.4%, que representó 2.285 megavatios hora año de ahorros energéticos, con unos ahorros en costos de energía de $227.000 al año. Se ha incrementado la productividad en las empresas intervenidas en 27.8% en promedio, generando una producción adicional de 2.590 toneladas año y unos incrementos en las utilidades de $314.000 al año, para un total de $542.000 al año de utilidades. Bueno, esa es mi presentación.
Les agradezco mucho nuevamente la invitación y quedo abierto pues, a preguntas más tarde. Muchas gracias, señor Estrada. Muy interesante ¿Se escucha mi micro? Sí, muy interesante la presentación. De hecho, muy ilustrativa. Me imagino, Lenny, que la tendremos para después compartirla con todos los socios. Súper buena. Yo voy adelantándole mi pregunta para que me la responda después, porque después me olvido. Estoy sufriendo ya de pérdida de memoria corta. Así que, mire, yo conozco un caso porque trabajo en la empresa en Perú, Peruana de Moldeados, hizo un trabajo con NLX para tener un sistema, para explicarlo de una forma didáctica, de baterías, mediante el cual se almacena energía durante gran parte del día, y esta energía es liberada en las horas pico de consumo nacional. O sea, hay un software que mide, que pronostica en qué momento del día el consumo de energía en el Perú va a ser el más alto, y en este momento estas baterías son las que comienzan a alimentar la planta y se deja usar la energía de la red. La pregunta que le quiero hacer es que me vaya pensando en Colombia, qué casos como este podemos tomar como ejemplo en el Perú para poder también seguirlo. Invitamos ahora a la señora Terrazos para que nos haga su exposición. Tiene 15 minutos. Muchas gracias. Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a la Sociedad Nacional de Industrias por la invitación. Desde ONUDI extendemos el agradecimiento, también especialmente al Comité de Plásticos por esta iniciativa, ¿no?, que ya va por el 4º año. Bueno, el día de hoy básicamente voy a presentar algunos casos prácticos, creo que va a complementar un poco las exposiciones de mis colegas que han antecedido las exposiciones, y voy a enfatizar principalmente en algunos de los resultados que se tienen a la fecha de un proyecto denominado Zonas Industriales Sostenibles en el Perú, en el cual vienen participando una serie de empresas de diversos sectores productivos, y en particular alrededor del 14.5% de las empresas participantes representan al sector de plásticos, ¿no? Entonces voy a enfatizar con algunos de los casos que tienen mayor incidencia en hacer un uso más eficiente de la energía. Pero bueno, iniciar básicamente con esta presentación, quería señalar y mencionar, enfatizar lo que decían también al inicio de esta ponencias. El modelo actual de producción que tenemos no es ya más una opción, ¿no? El modelo lineal de producción y de consumo que teníamos ya no es una opción. El modelo nuevo que se está fomentando es el modelo de economía circular. ¿Pero por qué? Básicamente porque nuestros hábitos de consumo y producción han hecho que actualmente, por ejemplo, estemos o seamos parte de un país, de un mundo en el cual exige el consumo de recursos de un planeta y medio, ¿no? Y si seguimos con ese modelo de consumo y producción, solamente según los indicadores que tenemos a nivel global, al 2030 estaríamos haciendo un consumo alrededor de lo que debería producir 2 planetas, ¿no? Entonces eso es imposible, solamente tenemos un planeta, y como tal debemos iniciar acciones para poder hacer un uso más eficiente de los recursos a todo nivel. El sector industrial es parte o responsable también de esto, y por esa razón debemos tomar acción. Es importante conocer y saber que, por ejemplo, aproximadamente el 75% de los materiales que utilizamos para producir un producto finalmente no terminan en el producto que producimos, ¿no? Y alrededor del 80% de los productos que fabricamos en menos o después de su primer uso y en menos de 6 meses terminan en un relleno sanitario o, en el peor de los casos, en un botadero. Entonces, esto nos apertura o nos da a conocer de que hay posibilidades, hay oportunidades de hacer nuestros procesos cada vez más eficientes y minimizar estos indicadores.
Y es así que nace el reto de desacoplar, ¿no? Desacoplar el uso intensivo de los recursos con el crecimiento económico, ¿no? Es el nuevo paradigma, el crecimiento económico debe seguir, valga la redundancia, creciendo. Sin embargo, el uso y la intensidad que hacemos de los recursos debería minimizarse, ¿no? Como podemos observar. Para ello, justamente a nivel global, se han establecido una serie de convenios marcos como los Objetivos de Desarrollo Sostenibles y en particular la ODS 12, que promueve la producción y consumo responsable a todo nivel, ¿no? Y bueno, también vemos que no solamente son exigencias a nivel global cada vez mayores, sino también a nivel local. Es así que, por ejemplo, y en particular en el sector de plásticos, observamos que las legislaciones cada vez son mayores en toda la región, ¿no? En América Latina y el Caribe, como podemos observar, ya son 18 de los 33 países que tienen algún tipo de legislación que promueve la reducción o la eliminación de plásticos a nivel nacional, ¿no? El Perú es uno de los 6 países de Sudamérica que tiene una legislación vinculante, y en Centroamérica tenemos 4 países de los 7 que existen, y en el Caribe 8 de los 12 países, ¿no? Como podemos observar, estos indicadores nos demuestran de que hay una necesidad imperante de que este sector empiece a desarrollar actividades para poder estar alineados y sobre todo en cumplimiento normativo. Y bueno, surge allí una opción que desde la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial se viene fomentando desde hace varios años, ¿no? La promoción de la producción más limpia y el uso eficiente de los recursos, que se enmarca y articula y suma al modelo de economía circular que se ha venido fomentando y conversando desde el inicio de este taller, de este evento, perdón. Pero, ¿qué es la producción más limpia? Básicamente, la producción más limpia es una aplicación continua de una estrategia ambiental, preventiva, integral, que se dirige a los procesos, a los productos y servicios con el fin de aumentar la eficiencia global y reducir los daños y riesgos a la salud y al ambiente, ¿no? Básicamente el enfoque, como menciono y se resalta, es un enfoque preventivo y buscar las causas de la base de ciertos problemas que puedan existir. Principalmente tiene un pensamiento distinto de buscar de dónde provienen, por ejemplo, los residuos sólidos y no enfocarnos en la gestión de estos, ¿no? Identificar la causa raíz y con ello hacer un uso más eficiente de los recursos. ¿Qué es lo que sucede? Entiendo que cuando un productor fabrica, está enfocado en producir un producto final y se señala que los residuos son fallas del sistema productivo, ¿no? Nadie está interesado en producir residuos sólidos, sino estamos interesados en producir un producto con alto valor, ¿no? Entonces, la producción más limpia justamente se enmarca en identificar, ver potencialidades y oportunidades de hacer una gestión más adecuada de la energía, de las materias primas y del agua, entre otros, ¿no? Esta es una forma en la que se implementa la producción más limpia. Tenemos desde buenas prácticas hasta mejoras en los controles, ¿no? Algunos procesos, la optimización propia de los recursos, energía, agua, sustancias químicas, la sustitución de las materias primas también, la recuperación y reutilización in situ de ciertos materiales, la modificación del producto, la modificación de equipos y hasta los cambios tecnológicos, ¿no? Como podemos observar, hay toda una transición diversa en la que podríamos estar hablando de la producción más limpia dentro de los procesos industriales. Y bueno, este es un poco el ciclo que se sigue, ¿no? Como mencionaba, es una metodología extendida, hay sus etapas. Mi colega anterior mencionaba la importancia del involucramiento de la gerencia general, ¿no? La planificación y organización como punto de partida o clave, compromiso para poder iniciar estas acciones. Luego tenemos la etapa del diagnóstico como tal, el levantamiento de la información, reconocer e identificar indicadores de base. Asimismo, generar el análisis de esta información e identificar potencialmente la generación de ciertas opciones de mejora, ¿no?
Asimismo, la siguiente etapa es un estudio de factibilidad que busca reconocer y de manera más detallada cuantificar las mejoras en términos económicos o en términos ambientales para posteriormente iniciar con la implementación y seguimiento de las mejoras, ¿no? Y bueno, como una quinta etapa, este es un proceso que busca ser sostenible, es decir, que siga en el tiempo, y como quinta etapa, por eso es la mejora continua. Bueno, aquí básicamente expresarles, contarles de que voy a dar a conocer algunos de los casos trabajados a la fecha, como mencionaba, en el marco de esta iniciativa, que lo venimos ejecutando con los fondos del GEF y con el acompañamiento o ejecutor líder, el Ministerio de la Producción, y el acompañamiento de ONUDI en el Perú. Esta iniciativa, Zonas Industriales Sostenibles, básicamente es una estrategia de adaptación que busca reconvertir los espacios de desarrollo industrial tradicional a zonas de desarrollo industrial sostenible, ¿no? Para eso busca trabajar de manera coordinada con el sector empresarial y en particular en este proyecto se ha elegido un área piloto que es el Callao. He puesto el otro gráfico porque tiene una diferencia principal con otro proyecto que también se promueve a nivel nacional, que es de parques ecoindustriales, ¿no? A diferencia de este proyecto, el proyecto de parques ecoindustriales es un proyecto de mitigación y responde a una herramienta de planificación a nivel nacional, ¿no? Lo nuestro es más trabajar sobre la base de empresas y sectores productivos que ya vienen desarrollando actividades y que han crecido en espacios en los cuales confluyen también las actividades diversas como de la sociedad civil en general, ¿no? Bueno, como parte de eso, a la fecha tenemos 55 empresas que han mostrado su interés en esta iniciativa. Hemos desarrollado 46 estudios que les voy a presentar los resultados. Se han priorizado el acompañamiento con 20 empresas y estamos próximos a apoyarlas en cofinanciar ciertas inversiones. Quizás esto es lo más interesante e importante de mi exposición. ¿Por qué? Porque grafica un poco cuáles son los resultados que se podrían obtener si se hace un uso eficiente de los recursos, ¿no? Principalmente en este caso energéticos. Estos son los resultados globales de los proyectos que tenemos a la fecha, de los 46 estudios que se han realizado. Podemos observar que se han establecido una serie de medidas de mejora, de los cuales permitirían el ahorro significativo, por ejemplo, de gas natural, de diésel D5, de galones de GLP, ¿no? Que en suma podrían permitir, y así también, de ahorros energéticos de electricidad, que permitirían reducir ahorros significativos a nivel económico a las empresas participantes, ¿no? Estamos hablando de alrededor de más de 12.140.000 soles por año que se podrían ahorrar estas empresas si implementan las medidas de mejora y si se reducen todo este tipo de indicadores ambientales, ¿no? Con unas inversiones estimadas de 66.5 millones, viendo que el retorno de la inversión del universo de empresas sería poco más de 5 años y medio, ¿no? Vemos también que hay una reducción significativa de toneladas de CO2 vinculadas justamente al uso más eficiente de la energía, ¿no? Poco más de 12.441 toneladas de CO2. De este universo, como mencionaba, uno de los sectores claves con los que venimos trabajando es el sector de plásticos. Y es así que podemos observar que también hay una incidencia importante y hay oportunidades de mejora en este sector. Vemos que hay una reducción o podría haber una oportunidad de reducción significativa de gas natural, ¿no? Sabemos que mucho de este sector utiliza este tipo de fuentes energéticas, asimismo de GLP, de electricidad, y hemos visto que en el sector y en las empresas que estamos trabajando hay una oportunidad de ahorros de poco más de 1.400.000 millones de soles por año y con inversiones estimadas de 3.500.000 soles, ¿no? Entonces estamos hablando que los retornos de la inversión son incluso menores al promedio
de todas las demás empresas o sectores con los que estamos trabajando. Eso significa que es una muy buena oportunidad o se vislumbra una buena oportunidad que el sector de plásticos puede tener en mejorar y optimizar sus procesos productivos, ¿no? Aquí también vemos que hay obviamente una reducción significativa de toneladas de CO2, que es parte de los indicadores que debemos de cumplir como proyecto. Bueno, aquí ya aterrizando y algunos casos más tangibles con el sector empresarial. Esta es una empresa pequeña, ¿no? Como sabemos, más del 99.3% de la industria en el país es micro, pequeña y mediana, ¿no? Entonces tenemos casos diversos. Este es un caso de una empresa que tenía una distribución poco deficiente de sus equipos, ¿no? Estaban todos hacinados en un solo espacio productivo y bueno, también tenía un compresor que tenía una manguera que son muy inseguras. Asimismo, también tenían equipos como luminarias fluorescentes que ya no se utilizan o que son muy poco eficientes. Con nuestro acompañamiento se identificaron una serie de mejoras, como por ejemplo reubicar los chillers, ¿no? Porque se encontraban dentro de un espacio que era muy caliente y hacía que su eficiencia no sea la mejor o la más adecuada. Se indicó que se deberían de reubicar, se tendrían que trabajar o eliminar algunas de las fugas dentro de los compresores y también cambiar las lámparas fluorescentes y los twisters por lámparas LEDs, ¿no? Esto ha permitido en esta empresa estimar algunos ahorros alrededor de 9.000 kilovatios hora por año. Probablemente no suena una cifra tan atractiva, pero para una empresa pequeña lo es, ¿no? El ahorro más o menos económico por año es 2.000 soles por año, una inversión de poco más de 6.000 soles con un retorno de la inversión de 3.4 años, ¿no? Esto es, como digo, un caso de una pequeña empresa. Esta empresa se dedica a hacer jarras, tazones, vasos de plásticos, por ejemplo, ¿no? Y consume principalmente electricidad, no tiene consumos de gas natural. Este es otro caso de una empresa un poquito más grande, también del sector plásticos. Esta empresa se dedica a hacer cilindros y contenedores de plásticos dentro de los fuentes de consumo energético. Tenemos principalmente a los equipos tienen hornos abiertos y hornos cerrados y también tienen equipos diversos como máquinas pulverizadoras, entre otros que consumen electricidad, ¿no? En este caso, bueno, se sugirió a las empresas que podrían hacer mejoras dentro de sus hornos, principalmente los abiertos, porque eran los que tenían mayores ineficiencias. Se podía observar la llama amarilla sobre la llama azul, entre otras presencias de hollín o de CO a la hora que hacían uso de estos equipos, ¿no? Asimismo, se sugirieron mejoras dentro de las extrusoras, dentro de los compresores y como tal se estimaron algunas mejoras como el ahorro económico y retornos de la inversión, ahorros económicos de casi 60.000 soles con inversiones de 75.000 soles. Creo que el tiempo se me acabó y bueno, el retorno de la inversión bastante atractivo, poco más de un año, ¿no? Entonces, en resumen, solamente enfatizar de que es un buen negocio implementar procesos de optimización de recursos, principalmente energéticos en el país, viendo sobre todo la situación del costo que cada vez están teniendo los combustibles, ¿no?, que estamos utilizando. Entonces, bueno, quería comentarles, esa es mi exposición, un casito más y gracias. Muchas gracias, señora Terrazos. Vamos a pasar a una ronda muy breve de preguntas. Yo les voy a hacer al señor Estrella le hice la pregunta. Voy a hacer una pregunta para cada uno para que me la responda en un par de minutos. A la señora Terrazos le voy adelantando la pregunta. Muy interesante todo este tema de desarrollo de zonas industriales sostenibles. Si usted le tuviera que pedir algo al Estado, al gobierno del Perú, ¿qué sería lo más importante que le pediría para que apoye
este proyecto. Permítame, voy a leer una cosa que encontré ayer y que casualmente tiene mucho que ver. Estuve en un policlínico haciendo mi colita en una sala de espera para un examen médico y encontré un letrero arriba de un contenedor de residuos que me emocionó al comienzo, pero después me causó sorpresa. Y decía que en este contenedor se debe depositar papel, bolsas de polietileno, bolsas de papel, bolsas plásticas, y hasta ahí yo me estaba emocionando porque este es un recipiente para reciclar, y después leía que decía que se deben depositar papeles de insumos empacados, frascos de suero, papel toalla, papel crepado, cajas de cartón, dispositivos de yeso, cartón, empaques, latas de leche, restos de verduras, cáscaras, etcétera, así lo decía claramente, restos de carnes, madera y restos de alimentos. No, esto lo encontré ayer en un policlínico donde estaba esperando un examen médico, como les digo. Entonces, esto me llama mucho la atención, y aquí un poco reflexionando, quiero hacerle la pregunta al señor Venegas de qué cosa nosotros como industria privada podemos hacer en temas de educación, ¿no? Y la primera pregunta para el señor Giraldino: ¿cómo ve que en el Perú las empresas estén tomando en serio, estén ya teniendo iniciativas o desarrollando estos programas para medir la huella ambiental, tanto en las empresas como en los productos? Adelante. Bueno, sí, gracias por la pregunta. En realidad es un muy buen primer paso, porque hasta hace unos 3 años, tal vez 4 años, 5, creo que hablábamos de huella de carbono y me preguntaban, ¿y eso con qué lo comemos? No se conocía. Ahora al menos ya se tiene una idea, las empresas comienzan a comunicar, tienen iniciativas propias, pero claro, hay que buscar llegar al punto de concientizar al consumidor de cuál es la mejor alternativa. Y eso se logra, ejemplo, Europa, en Europa o países de la región como México, Colombia, Chile, ya tienen más desarrollados este tipo de esquemas en los cuales se tiene cierta comunicación ambiental. Así como tenemos el octógono que dice grasas saturadas, alto en azúcar, alto en sodio, tienen un indicador que permite saber tu huella de carbono es tanto por tal normativa. Algo que encontré, por ejemplo, es en los productos de cómputo. Logitech fue la única empresa que encontré hasta ahora que en los productos que vende tiene un etiquetado ambiental. Ellos te dicen su huella de carbono por fase del ciclo de vida. Y te dicen, es tanto, tienes que hacer esto para reducirla, y yo voy a hacer esto para reducirla, ayúdame haciendo esto, y el futuro que quiero lograr es tal cosa. Creo que el paso que está dando Perú y las empresas es muy importante, pero también hay que llegar a concientizar al consumidor y decirle, mira, no basta con simplemente comunicarte, sino quiero enseñarte a que tomes decisiones de qué usar, qué no usar, y bases tu data o tu decisión en indicadores cuantificables. Tal como vimos el ejemplo de la cañita, ¿no? Saber cuándo usarla, cuándo no. A mí me hubiera encantado tener una cañita de plástico ahí para usarla de plástico, porque en ese caso específico me hubiera sido más útil también. Muchas gracias, señor Lerio. Muy interesante. Señor Venegas, adelante. Perfecto. El papel que tenemos con nosotros como empresa es fundamental, ¿no? Y acá siempre buscar aliados, y en este tema creo que siempre hay 3 actores, ¿no? La sociedad, la empresa privada y el Estado, ¿no? Y a veces pues se deja de lado al Estado y a la sociedad, y se empieza, o se le carga toda la responsabilidad a la empresa, ¿no? Que viene y claro, no todas las empresas hacen esto, pero al menos las que toman parte y asumen esa responsabilidad siempre vienen articulando, y a veces en la parte pública no encuentran el eco, pero a duras penas igual vemos a través de alianzas o de otros actores también que puedan ayudar, ¿no? Entonces es una responsabilidad muy, muy grande y muy interesante.
hay una serie de iniciativas que no solamente como empresa privada lo hacemos, sino también a nivel de gremio, con todas las demás empresas embotelladoras que venimos impulsando estos cambios, ¿no? Y en que la sociedad sepa, pues, ¿no?, que al tomar, por ejemplo, una bebida, por favor, tiene que segregarla o dejarla en los contenedores o en otros lados, ¿no?, para que a partir de ello luego venga la empresa recolectora de los residuos o nuestros amigos, los recicladores, y a partir de ello pues se le dé otro uso responsable, ¿no? Entonces, en esa responsabilidad creo que todos como actores tenemos bastantes cosas por hacer, ¿no?, como gremio, como empresa privada, y a partir de ello pues ponernos manos a la obra, ¿no? Y empezar mucho también en el tema de los colegios, ¿no? Porque creo que las nuevas generaciones son las que, así como tienen incorporado el chip de la tecnología, creo que también vienen ya con el chip del cuidado del medio ambiente, y hacia ellos también hacia donde nuestras campañas están cada vez más orientadas, ¿no? Muchas gracias, señor Venegas. Efectivamente, debíamos hacer una pregunta aquí al auditorio. ¿Cuántos de los presentes reciclan en casa? No queremos saberlo en este momento. No, de repente en el 5º Congreso podremos levantar la mano y decir nosotros reciclamos en casa. Señor Estrada, ¿algún ejemplo de mejora en el consumo de energía en las empresas de Colombia que podamos tener en Perú? Bueno, no, hay muchos, pero yo creo que lo más importante es empezar a separar ciertos conceptos. El primero es el costo del recurso energético, el segundo es el consumo de energía, y en el consumo de energía hay que mirar de dónde proviene y cómo se consume. Cuando hablamos del tema del costo del recurso energético, pues entonces hay muchas iniciativas, ¿no? Obviamente, me imagino que en Perú como en Colombia está penalizado el uso ineficiente de la energía cuando la calidad de la energía dentro de las plantas no es apropiada. Entonces hay una cantidad de trabajos importantes dentro de las compañías para tratar de subir el factor de potencia, recibir menos penalidades, y otras iniciativas como la que usted me comentaba, donde se almacena energía para consumirla dentro de ciertos momentos picos que pueden tener un mayor costo, donde puede haber mayor costo en el consumo, ¿correcto? Sin embargo, ahí se sigue consumiendo la misma energía, básicamente. Luego viene el otro elemento, que es de dónde proviene la energía. Ya hay muchas iniciativas en Colombia de empresas que están empezando a cogenerar. Y la cogeneración a partir de fuentes renovables de energía. Principalmente paneles solares y turbinas eólicas son los que más se utilizan en la actualidad en algunas de las empresas de Colombia. Esto requiere primero de una incentivación de parte del Estado para que se haga esa transformación. Pero adicionalmente, pues en Colombia lo que suele suceder es que las empresas montan su sistema, y ellos tienen también la oportunidad de, cuando no están consumiendo este sistema o tienen excesos de producción, pues aportarlo al sistema energético colombiano, ¿sí?, y recibir ingresos por esa energía adicional que están aportando al sistema, ¿correcto? Eso también es una forma de incentivar que se hagan esos cambios, ¿correcto? Y el otro elemento es el consumo, propiamente dicho, o sea, el trabajo en reducir los consumos energéticos, pero allí, digamos que lo más importante es que se han dado cuenta que, primero, la tecnología está para ayudar. Hoy en día el monitoreo de los consumos energéticos en tiempo real es algo viable y barato, ¿sí? También puede ser viable y costoso, como ustedes quieran, pero se pueden obtener soluciones bastante asequibles, ¿cierto? ¿Sí? Ya es algo que está al alcance de las micro, las medianas y las pequeñas empresas. Ya muchas compañías están entrando en esa dinámica, en el de tener un monitoreo de los procesos en tiempo real, para poder tomar decisiones sobre los consumos energéticos, la productividad de las plantas y la competitividad de la misma industria. Muchas gracias. Sí, conozco algunas iniciativas en algunas empresas de diverso tipo en el Valle del Cauca para cogenerar, es súper interesante. Señora Terrazo, ¿qué podríamos pedirle al Estado para que nos ayude
con todo este trabajo que estamos haciendo en su sector. Ok. Bueno, sí, solamente indicar de que este proyecto y los resultados que mostraba lo ejecuta el Ministerio de la Producción con el acompañamiento de ONUDI, ¿no?, en el Perú, y cuenta con recursos del GEF, que es el Fondo para el Medio Ambiente Mundial. Lo que buscamos básicamente como equipo de trabajo es que pueda ser este proyecto un modelo, un piloto que se pueda replicar en otros espacios a nivel nacional, ¿no? Y justamente como parte del equipo de ONUDI, nuestra misión es acompañar en la generación de estas bases. El proyecto es bastante ambicioso, solamente he presentado la parte técnica, pero el proyecto tiene una serie de componentes a nivel del desarrollo de regulación o marco político para la promoción de zonas industriales sostenibles, todo un componente de desarrollo de capacidades, el componente del piloto demostrativo que prácticamente el día de hoy lo he mencionado, y el componente 4, que es de seguimiento y monitoreo, ¿no? Entonces, básicamente, como organización, como NUDI, buscamos que el gobierno pueda utilizar los resultados, que puedan decantar de todo este trabajo y pueda replicarlo en otros espacios a nivel nacional, ¿no? Se esperan tener los resultados al final del próximo año y, bueno, esperamos que el gobierno peruano lo siga replicando, ¿no? Básicamente, esa sería como